Hola a todos. Ahora vamos a hablar de un tema de morteros históricos, concretamente los morteros de cal. La cal es uno de los conglomerantes históricos más importantes, probablemente el más extendido y el que se conoce junto con el yeso desde más antiguo. Apareció en los primeros tiempos de la humanidad, casi en el Neolítico, y fue muy usado en la Antigüedad clásica, en Grecia, en Roma, bueno, y en otras culturas, por supuesto también en la Edad Media. Pero fue en Roma donde, mediante la adición de puzolanas, cobró un aspecto importante, que es poder trabajar en contacto con el agua, y se convirtió en la base de morteros hidráulicos también. Esto, en el fondo, o a la postre, ha dado lugar a los hormigones modernos, ¿no? Mientras tanto, en toda esa época, desde el Neolítico hasta el siglo XIX, hemos encontrado morteros de cal en juntas de fábricas y en revestimientos. Por ejemplo, esta imagen que tenéis aquí a la espalda es la Plaza de la Corredera, en Córdoba. Es una plaza que está revestida de un mortero de cal. Como veis, le ofrece color, le ofrece una comunicación y además le sirve de protección ante los agentes atmosféricos. No cabe duda de que esta última capa ha sido renovada y es renovada a lo largo de la historia. De hecho, la imagen que tenéis es de unas obras recientes. En esta imagen podemos ver la fábrica a un lado, sin el revestimiento, y con un revestimiento que se está colocando nuevo. Por eso es muy importante conocer este tipo de materiales, porque en otros materiales del patrimonio no tenemos tanto grado de intervención como los morteros, y los revestimientos exteriores son una de las partes del edificio que más se van a poder intervenir, ¿no? Y más hay que conocer, y de la que desgraciadamente pues menos información hay. Hay casos que marcan el paisaje de la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad española de Segovia, el esgrafiado, que es la técnica que veis en la imagen, consiste en recortar una capa sobre otra, es una de las imágenes clave de la ciudad, es una de sus señas de identidad. Entonces, conservarlo es muy importante, y por lo tanto debemos conocer las técnicas y los materiales para poder dar soluciones a posibles problemas de alteración o posibles deterioros o conservación de este patrimonio. Para eso vamos a empezar hablando del ciclo de la cal, es decir, cómo se fabrica la cal. Bueno, pues lo primero que hay que tener es piedra caliza, y esa piedra caliza la cocemos en unos hornos a unos 900 grados y obtenemos un producto que es el óxido de calcio, lo que se conoce como cal viva. Este es un producto muy reactivo, un producto que quema en la mano porque reacciona con el agua que tenemos, tiene mucha necesidad de reaccionar con el agua para convertirse en hidróxido cálcico, que es un mineral mucho más estable y que está a temperatura y presión ambiental, pues con mucha calma, vamos a decir. No está tan vivo, ¿no? Aunque sí que es reactivo, pero es reactivo con el aire. De modo que en la fabricación de la cal, primero la quemamos y luego la hidratamos, y pasamos de la cal viva a la cal hidratada. Y luego esa cal hidratada, ya amasada con arena o con otros elementos para formar los morteros, y cogiendo aire de la atmósfera, se vuelve a convertir en carbonato cálcico. Es decir, tenemos una piedra, esa piedra le quitamos parte de su contenido y la convertimos en una pasta, la extendemos, le podemos dar color, la reforzamos, la cambiamos y nos apartamos, y ya tenemos, con el paso del tiempo, otra vez una piedra en la fachada. Y este es el ciclo de la cal. En la actualidad, los hornos que fabrican la cal son hornos más modernos, pero lo importante de la cal en restauración es que se produzca en estos hornos, o en los hornos tradicionales, pero que luego se apague con calma, se apague en balsas. Antes de apagado la hemos cocido en esos hornos a 900 grados, y las impurezas pueden condicionar esa transformación. Por ejemplo, el magnesio es una
una impureza muy común, es un elemento que está con frecuencia en las piedras calizas o en dolomías, y eso puede modificar esa cifra de los 900 grados. Bueno, una vez cocida la piedra, como he dicho antes, hay que hidratarla y dejar que envejezca en balsas de cal. Balsas en las que los cristales de hidróxido cálcico van no reaccionando, pero sí colocándose en torno a partículas de agua. El agua va rodeando los cristales y se va formando una pasta que tiene una untuosidad, que es cremosa, es una pasta que parece un yogur y que es la base de esos revestimientos que podemos. Cuanto más untuosa, cuanto más dócil sea esta pasta, mejor, porque así la vamos a poder extender mejor y va a producirse el siguiente paso, que es la carbonatación, con más facilidad. En muchas ocasiones, en la intervención en edificios del patrimonio, no se emplea una cal en pasta, una cal envejecida, una cal que tiene esa untuosidad, esa plasticidad, sino que se emplea productos industriales con más o menos fortuna, y en nuestra opinión sería conveniente utilizar esta cal en pasta envejecida en los métodos más o menos tradicionales. Así se hace en muchos países. Por ejemplo, estas balsas que están en la imagen son del Cairo, es actual. En países distintos de los europeos o norteamericanos hay mucha, todavía la tradición se conserva y hay mucha fabricación de cal al modo tradicional. Cuando se produce esa hidratación, el óxido de calcio se convierte en hidróxido, y fijaros en la imagen, partículas muy feas, vamos a decir, que parece una patata, se convierten en cristales perfectos, hexagonales, de hidróxido cálcico y planos. Ese es el cristal que está dentro de la pasta de cal, ¿no? Ese cristal es el que se va a carbonatar, es un hidróxido que va a pasar a un carbonato, va a captar CO2 de la atmósfera y va a pasar a carbonato. En la imagen veis unos dibujos de unos hexágonos, que serían los cristales de hidróxido cálcico, y unas láminas como de agua, ¿no? Entonces el CO2 entra y se difunde a través de las láminas, el hidróxido también entra en contacto con el agua, y dentro del agua se produce la precipitación de carbonato cálcico. Esto se puede ver en estas imágenes de microscopio. En este caso es un microscopio de transmisión, un microscopio muy potente, también en las anteriores imágenes, y se ven cómo desaparecen los hexágonos de hidróxido cálcico y aparecen cristales de carbonato cálcico. Esta carbonatación tiene también una parte de endurecimiento, y cuanto más tiempo estaba la cal o ha estado la cal en el proceso de apagado, más que de apagado, de conservación bajo el agua, el proceso de carbonatación es más rápido, porque hay más partículas de agua rodeando a los cristales, está mejor distribuido y ese proceso es mejor. Lo cual, para la intervención en patrimonio, es una gran ventaja. Pensar que tenemos que fabricar los morteros, como está haciendo este operario, mezclándolo con arena, y eso tenemos que aplicar en la pared, y primero, si tiene una untuosidad, si tiene una plasticidad adecuada, se va a quedar mejor en la pared, se va a poder extender mejor, va a tener menos retracción y va a ir mejor. Y luego, por otra parte, si esta carbonatación es más rápida, pues puede facilitarnos el que la obra quede terminada a tiempo y que no tenga problemas en su ejecución. Pensad que los muros sobre los que intervenimos muchas veces con morteros de cal son muros que tienen sales, que tienen humedades, que tienen, como dije en otro tema, una anatomía patológica y una fisiopatología. Van a estar comportándose como unos venerables viejecitos que tienen muchos achaques. Entonces, todo material que coloquemos tiene que ser un material muy cuidadoso para alcanzar la compatibilidad con lo construido. Muchas gracias y un saludo hasta el próximo vídeo de materiales históricos.